Bien, para esta parte del programa hemos invitado a un gran amigo, colega, con quien hemos compartido además durante 2 años el podcast Caricello para analizar semana a semana el quehacer político-económico del Perú. Se trata de Juan Carlos Ruiz. Bienvenido, Juan Carlos, que además de ser director de la empresa Pressbrand, es Senior Partner de Viceversa Consulting. La idea, Juan Carlos, de conversar era, digamos, tratar de ubicar a los amigos televidentes, compartir algunas reflexiones sobre lo que está pasando en la política peruana y su implicancia en la economía. Para empezar, transcurridos 305 días, que es lo que he calculado, del gobierno de Dina Boluarte, después del fallido intento de golpe de Pedro Castillo, y digamos, viendo lo que ha pasado hasta ahora, ¿te atreverías a apostar a que Dina Boluarte termina su mandato el 2026? Técnicamente debiera terminarlo si es que el pacto conservador entre esas bancadas, digamos, conservadoras del Congreso y el gobierno de turno a través de las alianzas que ha generado, por un lado, los hermanos Boluarte, por otro lado, el premier Otárola, porque son dos compartimentos estancos que manejan sus alianzas por separado. Si ese pacto conservador y ese pacto político se mantiene, técnicamente no debería haber nada que imposibilite que duren hasta el 2026. Sin embargo, hay factores externos que no dependen de ellos, ¿no? Algunos sí, que podrían poner en riesgo. Uno de ellos, evidentemente, el fenómeno del Niño. Si el fenómeno del Niño viene con una lluvia, como se prevé, constante, sonante, y realmente se derriba las viviendas del país, ahí va a tener un grave problema que resolver y que con la incapacidad de gestión que está demostrando este gobierno, lo más probable es que ese sea un tema que se lleve los niveles de aprobación más altos de lo que están. Recordemos que están por el 80%, 75% cada lado, y el Congreso ya ni más de 90%. Pero si eso no se resuelve o no se lleva bien, va a ser un factor. Lo otro son las nuevas guerras internacionales que complican el panorama internacional. De hecho, lo de Israel con Hamas ahora va a complicar el panorama para adelante. Y lo tercero es este problema que está trayendo el no manejar o no reactivar la economía. Es decir, siempre hemos hablado, y supongo que ahí va a salir también, es que la línea política y la línea económica han ido por separado, y mientras hay crecimiento, así la política sea un desmadre, perdona, pues no. Digamos que la economía sigue su rumbo y sigue generando riqueza. Desde las épocas ¿no es cierto?, del Imperio Romano, pan y circo. Siempre, había pan y circo, sí, pero si no hay pan ni circo, entonces, Dios mío, ahí sí empiezan los problemas. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo con tu lectura respecto a las posibilidades de ella y los peligros que se ciernen sobre eso. Y recordemos además que estamos ante una presidenta y un presidente en general, sin hablar de género, que es el primero en los últimos 50 años que no tiene parlamentarios, que no tiene partido. El otro día en Arequipa me preguntaban sobre el tema, él decía, y parece que la gente no se acuerda, que ella fue expulsada de Perú Libre. No es que tiene Perú Libre, no, la expulsaron. Pero bueno, pero ahora... no solo eso, en la última encuesta del poder, es la primera vez en una encuesta de poder en este país que premier y presidenta empatan técnicamente el primer que muestra la poder. Fragilidad, ¿no? Es vacío la fragilidad, de poder, ¿no? Exacto. Ahora, pero si nos vamos un poquito ya al 26, siendo optimistas y pensando que llegamos, el escenario también es de terror. Sí. Muestre, por favor, señor director, si es tan amable, esta foto que nosotros preparamos. En el escenario que se viene hay como 30 protocandidatos, por no hablar de izquierda, de centro-derecha, entre comillas, algunos de los que aparecen allí, algunos buenas personas, por supuesto respetables, que simplemente todos quieren ser presidentes. Pero si esto pasa, Juan Carlos, se repite el escenario el 21 y ¿podría volver un Castillo o un radical Sin duda. al sillón presidencial? Sin duda lo que está cultivando ahorita el establishment, el mundo formal del Perú, ese 20 o 30% de formalidad que tiene sus gobiernos, sus partidos, sus representantes. Lo que está produciendo hoy el país es algo peor que Castillo. O sea, Castillo fue ya producto de una incapacidad de ellos, de una indiferencia, de un no entender que el modelo tiene que ser inclusivo y no exclusivo, que tiene que ser parte o incluir a todo el país. No entendieron y produjeron a Castillo. Y ahora no han cambiado.
O sea, el modelo en eso no ha cambiado. Siguen excluyendo, siguen creyendo que el reclamo, o así sea violento, del otro, no es un reclamo válido. Y por lo tanto, al desaparecer al otro de la ecuación y decir, no, el otro no existe, no importa, solo existimos los formales, lo que estás logrando es que la respuesta del otro lado, que son mayoría, y en democracia las mayorías mandan, ¿no es cierto?, generen respuestas más radicales y más violentas. Tú eres sociólogo, pero lo que los psicólogos llaman negación de la realidad. Así es, o sea, así es. mientras ese 20%, ese grupo pequeño, ¿no? Parapetado detrás de un sector radicalizado de la prensa, radial, televisiva e escrita, nieguen esa realidad, que estamos en el Perú y no en Suiza. Exacto. Eso no va a tapar la realidad, ¿no es cierto? Solamente ante sus ojos. Y la realidad lo va a pasar por encima. Exacto. Y lo va a pasar por encima y lamentablemente, y ahí déjame proyectar, voy a tratar la respuesta que puede venir el 26 puede ser mucho peor que lo que hemos tenido, lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Ahora, con una institucionalidad mucho más débil. Sí, sí, claro. Es decir, tenemos menos defensas, tenemos un gobierno, un Estado que está tan debilitado que, claro, todos los pronósticos de crecimiento ahora, el último ha sido Elmer Cuba, el macrocónsul, diciendo que no vamos a crecer. No, que es vamos a ir 0.2. Exactamente. Entonces, si eso se da en la realidad, entonces ahí sí, cuando ya no genera riqueza, ahí sí política y economía van a empezar a entrar en colisión. Claro, y empiezas a ver además que como nunca antes, el TC se pelea con el Jurado Nacional o la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia demanda a la denuncia a la Fiscal de la Nación. La Fiscal de la Nación se defiende, los ataca a ellos, usa a sus amigos en el Congreso para tumbarse. O sea, todos contra todos, es decir, ¿cómo no nos matamos todos? Sí, Dios mío, ¿qué pasa? Ahora, en ese contexto, yo recordaba, en las épocas que yo empezaba además en el periodismo. En el primer gobierno de Alan García, amigos televidentes, los que son contemporáneos. 50. ¿No es cierto? 36. Esperemos. Los que están ahí. Recordemos que el amado Alan García, el idolatrado, buen mozo, alto, inteligente Alan García, primera parte, quiso estatizar la banca. Y se lo impidió su propio partido, porque había democracia, pero además se lo impidió la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias. Yo pregunto hoy, ¿dónde está la CONFIEP y dónde está la Sociedad de Industrias? Y la pregunta entonces te la traslado. ¿Debería el empresariado, muchos de los que nos están viendo, dejar de mirar del costado a la política o con los dedos en la nariz y hacer algo como lo hicieron antes? Sí, claro. A ver, el empresariado, a través de sus gremios, a través de sus organizaciones, a través de las empresas mismas, tienen la responsabilidad de hacer siempre acción política. Y acción política no significa ser candidato, no significa querer ser presidente del país porque los demás no lo pusieron bien, no significa alimentar el ego interno, ¿no? O ególatra empresarial. No, hacer actividad política significa lo que hemos escuchado en la entrevista de la mañana. Una empresa minera de un puneño, ¿no es cierto?, liderado por un puneño, que se da cuenta que si la explotación minera no significa que eso signifique desarrollo para el entorno social y económico del lugar donde estás explotando, eso no es sostenible en el tiempo. Es lo que pasa, y lo comentábamos bien el otro día conversábamos sobre Perumín. Perumín empieza haciéndose la pregunta clave. ¿Ilegales, informales versus formales? ¿Esa es la cuestión? ¿Es una batalla en donde uno de los dos lados tiene que desaparecer? Bueno, si vamos a coalición, los que parece que vamos a desaparecer somos los formales, porque nos están ganando la batalla día a día. Entonces, ¿cómo hacemos para explorar rutas? Y eso lo tiene que pensar el empresariado, porque el Estado no sabe hacer empresa. Entonces, ¿cómo lo hace el empresariado para poder explorar rutas donde pienso en el ilegal, que ahora creo que es un enemigo, y digo, ¿cómo lo asocio? ¿Cómo lo convierto en un socio que gane plata, ¿no es cierto?, igual que yo, pero que sea alguien que contribuya a la generación de riqueza de todo el país? Ese es el reto hoy. Pero si tenemos un empresariado que, como tú dices, mira hacia el costado, o no le da asco, ¿no? Empezar a hablar de política, y dice, no, la política es un asco, es malo, es negativa, ¿no? Y, perdóname, pero sin política no se transforma un país. No es solamente con la actividad económica, la generación de riqueza tiene que ser regulada, tiene que ser controlada. Y vivimos en tiempos modernos de Estado-Nación. Los Estados-Nación existen, queramos o no. Y no he escuchado a ningún empresario diciendo eliminemos al Estado, ¿no? Porque coincidirían con Abimael.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Exacto. O asumen su responsabilidad, que es hacer acción política, financiarla, fomentarla, capacitarla, promoverla. Y eso significa, Oscar, ir a las regiones. O sea, no podemos seguir pensando país en Lima y en la costa norte del país. Tenemos que pensar en el sur, tenemos que pensar en Oriente, tenemos que pensar en el centro, tenemos que pensar en todo ese país que hoy es mayoritario y que se siente excluido del modelo que nos venden como, el establishment nos vende como exitoso y buenísimo y que no tiene... El otro día conversaba con un amigo, un periodista de Cusco y nos comentaba y me decía, ¿de qué modelo exitoso hablan? Si ahora que viene el CADE, por ejemplo, y vienen a Urubamba, todo para nosotros se vuelve más caro. Urubamba es invivible. Segundo, controlan hasta las empresas para poder venderle cosas a los ricos que vienen de Lima. Así, ¿eh? Y entonces, ¿de qué? Lo que han hecho es trasladar el Golf de San Isidro al Urubamba. Mira la percepción que tiene un periodista cusqueño acerca de lo que los empresarios creen que es ir a resolver los problemas del país al Valle del Urubamba, ¿no? Ciertamente los dos Perú o los varios Perú que existen tienen que encontrarse. No puede existir un Perú versus el otro Perú. Exactamente. No puede solo gobernar el Perú alrededor del Golfo de San Isidro para que todo el Perú haga caso. Esos tiempos ya pasaron y es algo que tratamos de hacer entender acá. Y este no es un programa de izquierda, este no es un programa de Perú Libre, en absoluto. Creemos en la democracia y creemos en la empresa, pero tenemos que entender lo que estamos pasando. Si no, vamos a repetir el escenario 21 que tanto aterró a la gente. Y de hecho, ya nos ganó el tiempo, pero y de hecho tú lo haces bien cuando eres adentro. Si no se trata de resolver los problemas del país creando buenos y malos, ese modelo no funciona. Es inteligencia artificial, es tecnología, es desarrollo, es trayendo pensamiento y ciencia para poder cambiar las cosas y generar convivencia social. Fue Juan Carlos Ruiz, Senior Partner de Viceversa, analista político y director de Pressbrand. Muchas gracias, Juan Carlos.